Amigos de Patrimonio, empezamos el programa de hoy, domingo de carnaval, trayéndoles un informe muy importante. El pasado 21 de febrero se ha celebrado el Día Internacional de la Lengua Materna. Esto ha sido establecido por la UNESCO en su Conferencia General de noviembre de 1999. Conozcamos un poco más qué es la lengua materna. Una fecha importante en el calendario cultural de cada año es el 21 de febrero, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, que fuera establecida por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999, con el objetivo de promover el pluralismo lingüístico y la diversidad cultural. Desde aquella fecha, la conmemoración ha ido ganando presencia en muchos países y en el Perú, el Ministerio de Cultura asumió la iniciativa de esta celebración. En Cusco, la Dirección Desconcentrada de Cultura cada año impulsa y promueve diversas actividades para celebrar esta importante fecha, ya que en nuestra región hay 8 lenguas originarias que a la vez se constituyen en lenguas maternas de 8 etnias o pueblos que habitan las diversas zonas o sectores de nuestra amplia geografía, que abarca desde las cumbres altoandinas, las cordilleras y los valles interandinos, hasta la sabana amazónica, colindante con Ucayali y Madre de Dios. La lengua es una especie de cordón umbilical que identifica a las personas que forman parte de un grupo étnico y cultural. La lengua expresa una forma de percibir el mundo, el entorno geográfico, las relaciones sociales, la religiosidad, los hábitos, las costumbres y todo aquello que nos une como pueblo. La lengua materna, en cambio, es la primera lengua que aprende un ser humano hasta los 3 años, tal como lo explicó el destacado lingüista Luis Enrique López, quien fuera invitado a un importante conversatorio sobre el tema. Lengua materna no es sinónimo de lengua originaria. Lengua materna no es sinónimo de lengua indígena, ¿no es cierto? Lengua materna alude simplemente a la primera lengua en la que uno aprende a hablar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lengua materna, nos estamos refiriendo a la lengua en la que aprendimos a hablar. Lengua materna es todo idioma, toda lengua que se adquiere entre los 0 y los 3 años. Todo lo que viene después ya es una segunda lengua. Pero por los cambios sociales que han ocurrido en todos los contextos del mundo y también en nuestro país, hoy día hay individuos que aprenden a hablar en 2 lenguas simultáneamente, ¿no es cierto? Que son bilingües de cuna. Entonces uno no puede decir mi lengua materna es el quechua o mi lengua materna es el castellano. Las 2 son sus lenguas maternas. Eso me parece bien importante que lo tengamos claro. Lengua materna, la lengua materna puede ser una lengua originaria o no. ¿Sí? Entonces, eso me lleva a un segundo punto que quisiera mencionar, que tiene que ver con los procesos de adquisición del lenguaje. Es decir, con los procesos a través de los cuales aprendemos a hablar, aprendemos a comunicarnos. Y entonces, uno aprende a hablar en ese periodo entre los 0 y los 3 años, ¿no? Y no es que aprendemos a hablar solamente. Lo que aprendemos, en gran medida, es aprendemos a significar, ¿sí? Y para eso usamos el lenguaje. Usamos el quechua, el castellano, el inglés,
el aymara, lo que fuere, o quechua y castellano, quechua y aymara, o castellano e inglés, para aprender a significar, para aprender descubriendo que somos miembros de una familia y que queremos expresar sentimientos, sentidos, deseos. En Cusco, las lenguas maternas, que son las lenguas originarias, afrontan un grave riesgo de desaparecer por la extensión y difusión predominante de la lengua castellana, tanto en las instituciones educativas y universidades como en el quehacer cotidiano de la gente. Ante esta situación, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en forma coordinada con el sector educación y otras entidades, impulsa la educación intercultural bilingüe, que permita fortalecer la identidad cultural de las etnias y pueblos que habitan nuestra región. Sin embargo, hay experiencias emotivas, individuales, de personas que, a pesar de haber salido de su entorno social y haberse insertado en otros contextos sociales, han logrado mantener sus orígenes lingüísticos con mucho orgullo y sabiduría. Yo quiero hablar un poquito de mi vida personal. Y bueno, yo soy de Pitumarca, del distrito de Pitumarca, de comunidad Pampachire, Amixo Labraco. Mi nombre es Giovanna Chuquichampi Huanca. Mis padres viven allá en Pitumarca y nacido en una comunidad bien pequeñita. Bueno, ahora creo que el distrito Pitumarca ya está bien conocido por la montaña de 7 colores. Bueno, estoy alegre de eso también. Y bueno, yo nací hablando quechua, con mis tíos bailando en carnavales, cantando en quechua. Cantar en quechua, hablar en quechua es dulce, es hermoso, y cuando yo aprendí a hablar español no he encontrado esa dulzura, no sé, no tengo palabra para expresar, ¿no? Y ahora he crecido cuando empecé a estudiar en la escuela, todos hablábamos quechua, y yo sabía escribir bien en quechua, hablar en quechua, pero cuando llegué a la secundaria ya todo cambió. Cuando entré a la secundaria todos hablaban en español, los profesores me dictaban clases en español y yo no entendía nada casi. De 100% de la clase entendía más o menos 10%, y eso era muy poco para mí porque era difícil de comprender la lectura, difícil de dar el examen, y la verdad no sé cómo pasaba las clases, pero pasaba el año, ¿no? Y aquí en Cusco empecé a estudiar inglés. Yo dije, ¿por qué no puedo aprender otros idiomas? Sí, aprendí castellano, pero lo primordial, lo más importante era no olvidar mi lengua materna. Eso sí, mi cultura y mi lengua nunca, eso sí no puedo olvidar porque llevo en mi corazón y está en mi sangre. Eso es lo más importante. En mi graduación también era difícil, ¿no? Porque primero yo dije, yo amo mi cultura. Ahora nunca, dije. Y yo llevé a mis papás con mi ropa, así, y a mi papá también. Y fue un momento muy feliz en mi vida, y yo lloro de alegría, no lloro de tristeza, porque mi mamá me dijo, hijita, voy a ir con nuestra ropa, porque nuestra ropa nos dice que somos de nuestra cultura, que amamos nuestra cultura. Para mí, ponerme esta ropa es como tener la mejor traje que puedo tener en mi vida. Así, entonces, yo me sentí muy feliz al lado de mis padres y fue un momento emocionante. Estas exposiciones y experiencias de vida se dieron a conocer durante el conversatorio Willari Kusaiki, que se desarrolló en la Casa Garcilaso ante un abarrotado auditorio, interesado en conocer y revalorar las lenguas maternas. Además de la exposición de Luis Enrique López, también participaron un representante de la UGEL Quispicanchis y de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. El representante del sector educación
también planteó su punto de vista respecto al quechua como lengua materna. Y siempre partió de la premisa de que la lengua por la lengua no tiene mayor interés, o sea, no nos interesa. Porque la lengua por la lengua no es el que te va a proveer de una matriz cultural que te permita reunir todas tus capacidades mentales para poder encaminarte en una sociedad como la que hemos vivido. Entonces, recuerden muy bien, y aquí hay mucha gente que todavía, supongo, recuerda cómo era la época de las haciendas. En las haciendas, los hacendados hablaban muy bien el quechua, pero lo utilizaban en la misma dimensión que los runas, lo utilizaban en la misma dimensión que los campesinos, por decir de manera general, manan, jañiwa, neder. Lo aplicaban para sus propios intereses, de tal manera que ellos utilizaban la lengua para engatusar, para engañar, para robar y para sus conveniencias personales. Entonces, por eso es que no me interesa la lengua por la lengua, sino nos debe interesar la lengua y la cultura, que desde mi perspectiva no hay forma además de separarlo. La celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, el pasado 21 de febrero, también comprendió una intervención urbana en la Plaza de Armas de Cusco, donde cientos de personas conocieron y aprendieron mucho de las lenguas maternas, mediante juegos lúdicos y un espectáculo artístico y musical donde predominó la lengua quechua, que es considerada lengua materna por muchos cusqueños. Además de canciones, cuentos y juegos en quechua, las personas pudieron conocer las lenguas amazónicas que existen y tienen plena vigencia en el ámbito regional de Cusco, como el machiguenga, el huachiperi, yine, caquinte, asháninca y otros. Si bien la lengua materna es muy importante para conservar los conocimientos y en general conservar una forma de ver y entender el mundo, la evolución de las sociedades y la globalización hacen necesario aprender otras lenguas por las diversas ventajas que ofrecen. Ahora hay 3 datos, y con eso termino, bien interesantes respecto de las ventajas del bilingüismo. Está comprobado, archicomprobado, a través de innumerables investigaciones en distintas partes del mundo y con distintas lenguas, que el individuo bilingüe tiene mayor flexibilidad cognitiva que el individuo monolingüe. Cada lengua expresa una manera de pensar, una manera distinta de ver el mundo, y el bilingüe está haciendo una suerte de gimnasia cerebral todo el tiempo, porque se está moviendo de una forma de pensar a otra forma de pensar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por eso ocurre que a veces traduce de una lengua a otra. Un segundo dato es que el bilingüe es más tolerante frente a la diferencia que el monolingüe. ¿Y por qué será eso? Bueno, ¿no es cierto? Porque una lengua expresa una forma de ver el mundo. Y como el bilingüe se mueve en 2 mundos, le es más fácil comprender las diferencias, le es más fácil comprender que no hay un dogma, una manera universal de ver las cosas. Lo tercero, que también está comprobado, es que quien habla 2 lenguas puede aprender una lengua tercera con mayor facilidad, una cuarta con mayor facilidad, una quinta con mayor facilidad aún. Es decir, a más lenguas que uno habla, es más fácil aprender códigos nuevos. Aferrarnos a una sola lengua no tiene sentido, ni cognitivamente, ni afectivamente, ni tampoco socialmente el día de hoy. El Día Internacional de la Lengua Materna es una fecha importante porque nos permite reflexionar sobre el valor y la importancia de la primera lengua que aprendemos los seres humanos y porque es necesario promover las tradiciones lingüísticas y culturales del Cusco y del Perú para inspirar
una existencia solidaria basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo pluricultural en aras del desarrollo.